más me preguntan siempre, mediastino posterior y su contenido. ¿Dónde más le voy a molestar esto? En neumio. Porque ¿cuál es el principal músculo de la respiración? El diafragma. Y el diafragma tiene 3 hiatos, a nivel de T8, T10 y T12. T12 es mediastino posterior y por ahí pasan varias estructuras. Ahorita no les voy a molestar. ¿Ok? Como les dije, la orientación o la relación anatómica con la jaula torácica y las costillas del corazón, segunda y tercera costilla y quinta o sexta. ¿De qué depende si eres hombre o mujer? Porque los únicos que tienen corazón son los hombres, ¿no? ¿Ok? Y por lo tanto tienen mayor masa muscular porque tenemos más músculo, a veces somos más altos, la resistencia muscular periférica es mayor en los hombres por simple y sencillamente somos más grandes, etc. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la parte más importante de la anatomía es la irrigación, ¿ok? Del corazón. Van a ver que la irrigación coronaria, si sabes cómo se irriga el corazón normalmente, sabes qué arteria está ocluida en un posible infarto. Solamente con saber qué cara del corazón está irrigada. ¿Ok? Para comenzar, la irrigación del corazón salen de las coronarias. Pero las coronarias salen ¿de quién? De la aorta. ¿Ok? Esta es tu amiga la aorta. Tenemos 2 troncos. Tronco derecho, tronco izquierdo. El único que se va a dividir es el tronco izquierdo en circunfleja o descendente anterior. Y del tronco derecho sale la arteria coronaria derecha. Nada más. Las únicas arterias que tenemos de coronarias son estas. Nada más. Descendente anterior, circunfleja, coronaria derecha. ¿Ok? 3 arterias. Coronaria derecha, descendente anterior y circunfleja. Todo esto es de la coronaria izquierda. ¿Ok? Nada más. Ahora bien, ¿qué caras de corazón son? ¿O qué caras tenemos? Tenemos la cara lateral, la cara inferior, o el ápex a veces se llama, la cara anterior, ¿ok? Y la cara, a veces dicen lateral izquierda, lateral derecha, etc. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué correlación tiene la irrigación coronaria con respecto a la patología? Por ejemplo, un infarto. Nosotros tenemos aquí, como les digo, la circunfleja, que es rama del tronco izquierdo, y el tronco derecho, que sale de la coronaria derecha. ¿Ok? ¿Qué estructura encontramos en la aurícula derecha? El nodo sinusal. ¿Ok? Nodo sinusal. Por acá está también tu nodo auriculoventricular. Tenemos 3 haces. ¿Ok? Luego, para que el estímulo de la aurícula pase al ventrículo necesita el haz de His. ¿Ok? El haz de His tiene sus diversas ramas y va a irrigar a los ventrículos con estas fibras que se llaman las fibras de Purkinje. ¿Ok? Acá tiene una rama anterior, una rama posterior, pero no te confundas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si yo sé qué cara del corazón o por dónde discurre la arteria, sé qué parte va a estar afectada. Si, por ejemplo, sí, tengo mi paciente que come Burger King y pesa 140 kilos con una hipertrigliceridemia, fuma, es diabético, etc., se me tapa la arteria coronaria. ¿Qué estructura estaría involucrada si se tapa la arteria coronaria derecha? Con el dibujo hermoso que acabo de hacer. ¿Qué estructura? No, coronaria derecha. Descendente anterior es rama del tronco de la coronaria izquierda. ¿Cómo se llamaban estas estructuras? Los nodos. Entonces, ¿cómo se traduce clínicamente cuando la coronaria derecha está ocluida?
en trastornos del ritmo. El paciente puede entrar en bloqueo o bradicardia. Nada más. Vamos a ver qué parte del corazón está irrigada. Miren el dibujo. Miren el dibujo. La coronaria derecha discurre por toda parte del ventrículo derecho, pero principalmente la aurícula derecha. ¿Y qué encuentro en la aurícula derecha? Sinusal y el nodo auriculoventricular. ¿Ok? Ahora, el territorio de la arteria coronaria usualmente es así. ¿Ok? Entonces, miren todo lo que queda de corazón. Entonces, si a mí se me ocluye la descendente anterior y sabiendo yo la cantidad de superficie del corazón que va a irrigar la descendente anterior, ¿cómo el paciente entraría a la emergencia en un posible infarto? Sabiendo solamente qué cantidad de superficie irriga la descendente anterior. Compañera, ¿cómo entraría el paciente a la emergencia si tiene una placa teratoma que le obstruye la descendente anterior? En shock. ¿Por qué? Mira la cantidad de área o de superficie que irriga el corazón, la descendente anterior. ¿Ok? Entonces, cuando se me ocluye a mí la descendente anterior, el paciente entra en shock. ¿Qué shock? Cardiogénico, hipotenso, frío. Tú le contestas, ni siquiera te va a responder, obnubilado, trastorno del sensorio, etc. Solamente con conocer la parte de la irrigación coronaria. ¿Ok? Muy bien. Yoshira, ¿no? Si nosotros habíamos dicho que esto es la cara lateral del corazón, ¿ok? De las tres arterias que tenemos que irrigan todo el corazón, ¿cuál mira la cara lateral? Con simple y sencillamente ver tu gráfico. ¿Cómo? El diámetro de la aorta es aproximadamente 2 centímetros a 3 centímetros. Tienes que tener un trombo inmenso para que se ocluya la aorta. Y además, si se ocluye la aorta, el corazón va a funcionar, va a haber sangre. ¿Ok? La circunfleja. ¿Qué te queda? Si ya hemos hablado de la coronaria derecha, hemos hablado de la descendente anterior, que te queda la circunfleja. Mira hacia dónde se va. Cara lateral del corazón. ¿Ok? Entonces, si yo en mi EKG sospecho que de las derivadas que me miran la cara lateral del corazón, puedo sospechar que la arteria que está ocluida es la circunfleja. ¿Ok? Esto es la cara anterior del corazón, es decir, la cara que está mirando hacia ustedes. Entonces, y si volteamos el corazón, ¿qué otra cosita tenemos? La cara posterior. ¿Ok? Miren cómo lleva la circunfleja. Y toda la parte que por toda la cara lateral del corazón. ¿Ok? Luego existe otra arteria que en realidad es una rama de una previa, entonces no es una nueva arteria, sino que es una rama, tiene otro nombre, y por fastidiarnos le han colocado otro nombre. Esto, ¿por qué es importante este nuevo nombre? Porque usualmente la arteria descendente posterior, significa PDA, arteria descendente posterior, es la que da la dominancia. ¿La dominancia qué quiere decir? El 90% de nuestra población, esta arteria descendente posterior sale de la coronaria derecha, en el 90% de nosotros. El 10% restante, la arteria descendente posterior sale de la circunfleja. ¿Ok? ¿Por qué es importante saber esto? Porque, por ejemplo, cuando un paciente tú en una terapia lo quieres reperfundir, ¿cómo reperfundes? Por ejemplo, con fibrinolíticos, etc. El hemodinamista, ¿qué es lo que tiene que saber? Que existe esto. ¿Para qué? Para saber
cuál es primero es la dominancia. Y a partir de esa dominancia saber qué arteria poder reperfundir. Con solamente saber ella. ¿Ok? Repito, descendente posterior en el 90% de nosotros, y es lo más común, sale de la coronaria derecha. Lo menos común es que el 10% salga de la circunfleja. ¿Ok? ¿Listo? ¿Algo no quedó claro? Para pasar a fisio, porque fisio es el 90% de ciencia básica de carne. ¿Qué otra cosita quiero que sepan de anato? Muy rápido. ¿Se acuerdan cuál era la única válvula de las 4 que tenemos que tiene solamente 2 hojuelas? Mitral, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que solamente por tener 2 hojuelas va a ser más resistente a la isquemia o menos resistente? Menos. ¿Ok? Entonces, como les dije, dentro de las complicaciones que ustedes vayan a leer en el infarto, tenemos complicaciones inmediatas, mediatas y tardías. Dentro de las inmediatas, las que ustedes deben reconocer y saber son las complicaciones en las primeras 24 horas, o mecánicas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto se puede relacionar con la ciencia básica, con simple y sencillamente saber la anatomía. Esto es tu válvula mitral. Tiene 2 porciones, como le digo, solo tiene 2 hojuelas. La anterior y la posterior. Nada más, ¿ok? Se unen, porque por aquí va a pasar la sangre, ¿ok? De la aurícula izquierda, ¿ok? Al ventrículo izquierdo. ¿Ok? ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, ¿cómo están sujetas estas válvulas? No están flotando por ahí como si estuvieran en la piscina ni nada de eso. Están sujetas a las paredes de los ventrículos. ¿Cómo? A través... Esto parece una telaraña, ¿no? Se llaman cuerdas tendinosas. Pero como las cuerdas tendinosas sí son intermediarias con el músculo papilar, que es propiamente el músculo del ventrículo. ¿Ok? Entonces, por saber la irrigación, nada más. ¿Qué arteria me irrigaba la cara lateral? Ok. ¿Y qué arteria estaba a su costado? ¿Cuál era la que estaba al costadito, más muy cerca de la arteria circunfleja? La descendente anterior. ¿Ok? Entonces, si yo sé eso, en la cara posterior, en la cara anterior del corazón, el músculo papilar anterolateral va a estar irrigado por estas dos. Por los dos, circunfleja y descendente anterior. En cambio, el músculo papilar posteromedial, ¿ok? Va a estar solamente irrigado por la arteria coronaria. ¿Ok? Coronaria derecha. Perdón, coronaria derecha. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se traduce esto a la clínica y a la complicación que hemos mencionado en las complicaciones postinfarto inmediatas, que son las mecánicas? Porque los pacientes que tienen un IMA, una de las complicaciones mecánicas que pueden hacer, hay varias, es la rotura del músculo papilar. ¿Pero qué músculo papilar? El posteromedial. ¿Por qué? Porque solamente está irrigado por la coronaria. Supongamos que el paciente tenga un tapón o una placa teromatosa en la arteria coronaria. ¿Va a estar irrigado el posteromedial? No. Si no está irrigado, ¿qué sucede con ello? Se necrosa. Y si se necrosa, ¿puede sostener las cuerdas tendinosas? Entonces, la porción posterior de la válvula mitral vuela y solamente le va a estar sujeta a la parte anterior. Entonces va a generar una válvula insuficiente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se traduce esto? Rotura del músculo papilar posteromedial. El paciente va a entrar en las primeras 24 horas post-infarto en clínica de shock.
¿ok? Por producto de una insuficiencia valvular grave. Aquí los cirujanos tienen que entrar inmediatamente y reparar. Ahí no hay otra cosa que hacer. ¿Ok? Dependiendo de la gravedad, obviamente. Pero ahí el principal tratamiento es la cirugía. Para aquellos que quieran hacer cirujanos cardiovasculares, ¿ok? Tienen que reparar ese músculo, porque si no, nunca el paciente se va a recuperar y va a morir. ¿Ok? Por sencillamente saber la anatomía y quién irriga el posteromedial y el anterolateral. ¿Ok? Repito, anterolateral tiene doble irrigación, posteromedial solo tiene uno. ¿Cómo se traduce esto en las complicaciones mecánicas inmediatas del infarto? En que si se me ocluye la coronaria derecha, no va a llegar quien alimente o irrigue el posteromedial. Por lo tanto, la parte posterior de la válvula mitral va a estar volando, ¿ok? Que va a generar una insuficiencia valvular. ¿Cómo se traduce clínicamente en el paciente en el postoperatorio inmediato? ¿Ok? Posteromedial. Cuando vayan a leer las complicaciones, se van a acordar de mí porque una de ellas es la ruptura del músculo muscular y es el más grave que existe, ¿ok? Dentro de las complicaciones mecánicas del infarto. Muy bien. ¿A qué hora acaba la clase este miró? 3:30. Quiero hablarle algunas cositas con respecto a fisio, ¿ok? Y dentro de la fisiología cardíaca, chicos, nosotros debemos entender que el corazón funciona como bomba, ¿ok? Una bomba. Montesinos, para que tú me estés grabando en tu iPad, ¿qué necesita tu iPad? Que esté cargado, ¿no? Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que ha recibido energía eléctrica, ¿no? Entonces, las bombas funcionan principalmente como una fuente energética. ¿Qué más? ¿Qué más ha necesitado tu iPad para que esté cargado? ¿Cómo? Que tenga luz, porque si no hay luz. Muy luz, excelente, muy bien. ¿Cómo se traduce eso en la bomba? Potencial de acción. ¿Ok? Potencial de acción. Nuestra bomba, nuestro corazón funciona en base a potencial de acción y en base a energía. ¿Energía para qué? Para la contracción. Potencial de acción, ¿para qué? Si lo traduzco o hago la similitud o la analogía con el iPad, ¿para que prenda? Porque necesita fuerza o necesita energía, ¿ok? Necesita luz. El potencial de acción es básicamente la luz que va a discurrir a nivel de todos los cardiomiocitos, ¿ok? ¿Cómo se traduce esto? En el EKG. Porque el EKG básicamente es la representación gráfica del potencial de acción a lo largo de los cardiomiocitos, ¿ok? ¿Cuál es la principal fuente energética del corazón como bomba? ¿Será la glucosa? ¿Será el lactato? ¿Serán las grasas? Esta es pregunta del residentado, creo que ¿qué año es? ¿Serán los carbohidratos? ¿Serán las proteínas? El 90%, chicos, de la fuente energética de nuestro cocoro para que pueda funcionar adecuadamente vienen de los ácidos grasos. ¿Ok? El 10% restante sale de la glucosa y del lactato. Por eso, en un infarto, tú generas más lactato porque el corazón no ha llegado sangre. Entonces, el lactato es un marcador ¿de qué sería? ¿De que la célula sufre o no? Sí sufre, porque principalmente nuestras células, para que genere energía, necesita oxígeno. ¿Ok? Entonces, por eso que el lactato es un marcador de muerte celular o de sufrimiento celular.
¿Ok? Muy bien. Lo complicado, esto parece fácil todavía fisiología, ¿no? Pero en realidad lo complicado de fisio cardíaca es que tiene varias fórmulas matemáticas, pero que las podemos traducir a la clínica, ¿ok? Luigi, ¿cuál es la fórmula de la presión arterial? ¿Qué? ¿Por volumen sistólico por el diastólico? ¿Dayana? Muy bien. ¿Ok? La fórmula de mi presión arterial es el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. ¿Ok? Dayana, ¿cuál es la fórmula de gasto cardíaco? Muy bien. ¿Ok? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Dayana, ¿cuál es la fórmula del volumen sistólico? ¿Ah? Esas son propiedades del corazón. El sistólico es volumen telediastólico menos el volumen telesistólico. ¿Ok? Esta escalerita ustedes tienen que tenerla acá. ¿Por qué? Porque las patologías, estenosis aórtica, estenosis mitral, insuficiencia cardíaca, insuficiencia cardíaca, estenosis mitral, estenosis aórtica, etc., repercuten en todo esto. ¿Ok? Esta escalera quiero que la tengan en mente, porque nosotros no le vamos a preguntar, no sé, ¿qué soplo puedes encontrar en estenosis aórtica? Le vamos a preguntar, dentro de las variables de la presión arterial, cómo repercute la estenosis aórtica, cómo repercute la estenosis mitral, la enfermedad cardíaca, la insuficiencia cardíaca crónica, etc. ¿Ok? Vuelvo a repetir, presión arterial es igual al gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Volumen sistólico es igual al telediastólico menos el telesistólico. ¿Ok? ¿Qué es el volumen telediastólico? O como también lo pueden encontrar, volumen al final de la diástole. ¿Cómo puedo encontrar el volumen telesistólico también? Volumen al final de la sístole. ¿Ok? Esta escalerita tienen que saberla para toda su vida. Y especialmente para este curso. ¿Ok? Mira, un favor, ¿puedes explicarte si hay clases después de este? Si no, que creo que están esperando. Sí hay, ¿no? Ya. Todavía no llega el docente, no importa. ¿Ok? ¿Qué otra cosita tengo acá? ¿Qué otra fórmula debo tener yo en la cabeza? Fracción de eyección. La fracción de eyección, ¿se acuerdan de mate? Se da en porcentaje porque es una fracción. Numerador, denominador. Cuando se divide me dan un porcentaje porque se va a multiplicar por 100. ¿Ok? ¿Cuál es la fracción de eyección? Sistólico, el volumen telediastólico. Pero si yo quiero complicarme, ¿cuál era el volumen sistólico? Volumen telediastólico menos el volumen telesistólico sobre el volumen telediastólico. ¿Ok? Por eso le digo, esta escalerita deben saberlo, porque todo lo demás es sabiendo esta escalera. ¿Ok? Repito, fracción de eyección, sistólico sobre telediastólico. Pero ¿qué era el volumen sistólico? Telediastólico menos el volumen telesistólico. ¿Ok? Y eso por 100. ¿Y cuánto es la presión normal? O la presión que casi siempre leemos en los libros de fisio, 120/80. ¿Ok? 120/80. 120 como la presión sistólica y 80 la presión diastólica. ¿Ok? ¿Qué otra cosita quiero que sepan dentro de las fórmulas matemáticas en cardio?
la presión arterial media. ¿Por qué es importante la presión arterial media? La presión arterial media quiere decir es la perfusión o la cantidad de sangre mínima que llega a los tejidos para justamente se alimenten. ¿Ok? La presión, por eso se llama presión arterial media. ¿Cuál es la fórmula de presión arterial media? Yo tengo una fórmula más fácil. ¿Qué significa eso? Presión arterial diastólica más 1/3 de la presión de pulso. ¿Qué es la presión de pulso? La presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica. ¿Ok? Si ustedes hacen la ecuación matemática, reemplacen presión arterial media 80 más 120, perdón, ¿esto cuánto sale? 40, ¿ok? 40 entre 3, la presión arterial media siempre debe estar por arriba entre 90 y 100, 120 milímetros de mercurio, ¿ok? Entonces, esa es la presión arterial normal. Por eso es que la presión arterial es una variable hemodinámica muy importante que lo vemos en UCI para que los órganos no estén sufriendo. ¿Ok? Simple y sencillamente es reemplazar. Porque si tú prendes la otra presión arterial media, que es 2 veces la diastólica más la sistólica entre 3, eso prenderte más. ¿Ok? Repito, ¿qué es la presión arterial media? Diastólica más 1/3 de la presión de pulso. ¿Ok? ¿Por qué quiero que sepas presión de pulso? ¿Por qué quiero que sepas presión arterial? ¿Por qué quiero que sepas presión de eyección? Presión arterial, porque las patologías van a repercutir en estas 4: en la presión de pulso, en la fracción de eyección, presión arterial media y la presión arterial, o en el gasto cardíaco. ¿Ok? Creo que ya ¿sí? Muy bien, no se estresen por cardio aún, pero cardio es el tema más importante de toda medicina interna. Vamos a verlo con más detalle en la próxima clase. Estudien por favor bien el temato y aprovechen, ¿sí? Solamente es un tema.